ALC. Ahí el David me dio muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos también a este conversatorio Mujeres en las Radios Comunitarias, tejiendo redes que transforman. Y nos reunimos en una fecha especialmente significativa, que es este 9 de junio, día en que recordamos la adopción de la Convención de Belém do Pará, que es un hito para América Latina y el Caribe, que reconoció el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y reafirmó la importancia de transformar las estructuras que generan desigualdad. Esto un 9 de junio de 1994. En ese camino, como sabemos, las radios comunitarias son fundamentales para ejercer el derecho a la comunicación, para visibilizar las voces de las mujeres, de las diversidades y construir narrativas que desafían las discriminaciones y promueven el cambio social. Hoy día vamos a tener una conversación con grandes mujeres radialistas, feministas, que ya les voy a presentar, pero para dar inicio, para enmarcar esto al interior de nuestra organización, que es AMARC ALC, le quiero dar la bienvenida y otorgarle la palabra a nuestra querida vicepresidenta de AMARC ALC, Mónica Valdés. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Patricia, querida, todas las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Les doy un saludo desde Colombia, celebrando, abrazando este encuentro con mucha alegría, con mucho orgullo de nuestra red de mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, con las diversidades de ser mujer y de ser latinoamericanas y del Caribe, las compañeras del Caribe que hayan podido sumarse. Para nuestra red es de gran importancia estos encuentros que siempre esperamos, siempre los añoramos porque nos llenan de vitalidad, de energía, de conocimiento y de reconocimiento de lo que estamos haciendo en los diferentes puntos de América Latina, sumando nuestras voces en nuestras comunidades y en nuestros medios. La red de mujeres es un patrimonio activo de la historia de AMARC y de la radio comunitaria, como lo han sido también las mujeres en sus diferentes frentes, en sus comunidades, liderando el cuidado, liderando la participación política, liderando la diversidad y la pluralidad de las voces, y entendiendo también esa conexión tan profunda que hemos tenido siempre las mujeres con la tierra, con la naturaleza, con la vida, con la defensa de la vida, hoy que está siendo amenazada por esta internacionalización de la ambición, del negacionismo, del extractivismo, del acallamiento y el silenciamiento de nuestros pueblos. Aún más necesitamos escucharnos, hacer eco y cuidarnos unas a otras, unos a otros en esta coyuntura global tan preocupante. En el día de hoy, y como lo decía Patti, haciendo también una memoria de esa movilización del movimiento social de mujeres y feminista que dio origen hace más de 30 años, ya 32 años de la Convención de Belém do Pará, estamos también volviendo a decir, a gritar, a exigir que merecemos una vida libre de violencias, y las violencias están dadas en múltiples escenarios de la vida pública y de la vida íntima, y de nosotras y de nuestras compañeras, nuestras familiares, nuestras amigas, nuestras vecinas. Y solo un mundo que se cuida con el sentido de la vida y de la semilla de la vida que nosotras hemos defendido a lo largo de la historia, podrá ser en sí misma una oportunidad para nuestro propio derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es el eje articulador de muchos otros derechos. Estos derechos a la salud, que cada vez son más elitistas, a la buena salud, a la buena nutrición, a la posibilidad de soñar, de participar, de transformar, que es a la posibilidad de educar y educarnos, a reconocer los saberes de las abuelas, de las mayoras, de nuestras ancestras, de nuestras niñas, de nuestras vecinas, que tienen todas diferentes maneras de pensar, pero que al unísono
entendemos el valor de la vida. Yo aquí celebrar el esfuerzo que ha hecho nuestra red de convocar esta reunión, esta nueva juntanza, que es un término que han creado las mujeres negras a lo largo del Océano Pacífico, para dar esa idea de no solamente reunión, sino también la posibilidad de hacer juntas, de convocar juntas y transformar juntas. Celebro esta reunión de nuestras compañeras que nos han dicho que es posible romper el vidrio y decir necesitamos estar juntas, ¿no? Volver a vernos y a sentir la energía de nosotras, invitar a los compañeros para que digan también, también somos bienvenidos a este compartir de la palabra. Entonces, desde este Pacífico colombiano donde me encuentro hoy, en Itzmina, un lugar ribereño del río San Juan, donde hay vida y hay dolor, donde hay dolor y también hay risa y canto, les digo bienvenidas a esta nueva reunión nuestra, que sean bienvenidas nuestras compañeras que tomarán la palabra y nosotras que haremos eco en nuestras comunidades. Muchas gracias por estar aquí y Patti, continuemos con esta celebración de la palabra de la Red de Mujeres de Amarc, ALC. Muchas gracias, Mónica. Esas eran las palabras de nuestra vicepresidenta de Amarc ALC. Y ahora le quiero dar el pase a Wendy Quintero, quien representa a nuestra red de mujeres y que ha estado ahí liderando este proceso de reencuentro que ya llevamos varios años intentando levantar nuevamente la red. Wendy, adelante. Nada, agradecerles infinitamente por este encuentro, por atender a nuestro llamado. Vamos a conversar muy rico, es lo que queremos. Agradecerle muchísimo a las compañeras que se han sumado en la parte de logística, Patti, a nuestra querida Ana María y a nuestras queridas también participantes, ¿verdad? A Maru, a Tachi, a Ana María Costa de Radio Wambra. O sea, gracias compañeras por compartir sus conocimientos, sus recuerdos, por hacer y construir memoria, que eso es lo que nosotros queremos. Y nada, darle la bienvenida a todos y todas y mi abrazo a Mónica, que la quiero muchísimo, a nuestra querida presidenta, a Oscar, que por ahí lo estoy viendo, y a nuestros compañeros también que se están sumando a este llamado de la Red de Mujeres de Amar. Y nada, te doy la palabra que diga Patri. Muchas gracias, Wendy. Vamos a dar inicio a este encuentro de mujeres en las radios comunitarias tejiendo redes que transforman. La dinámica va a ser que yo voy a llevar algunas preguntas, ir generando este diálogo. Vamos a poder escuchar a nuestras panelistas, a nuestras compañeras que admiramos bastante y que las queremos aprovechar mucho hoy. Y luego la palabra también va a quedar abierta al público que nos acompaña para seguir problematizando y conversando en esta linda tarde de América Latina y el Caribe, donde las mujeres de las radios comunitarias se toman la palabra. Hoy tenemos el gusto y la alegría de estar con Tachi Arriola, radialista feminista apasionada, trabajó en radios comunitarias, partió esta red de mujeres junto con Amarc en los años 90. Desde hace 20 años es productora, capacitadora en radio y género del Centro de Producciones Radialistas Apasionadas y Apasionados en Quito, Ecuador. Nos encontramos también con Maru Chávez, periodista, comunicadora feminista mexicana, también reconocida por su trabajo en radio comunitaria y derechos humanos, impulsando proyectos con perspectiva de género, participación ciudadana, destacada su labor en la fundación de Violeta Radio, la primera emisora comunista, comunitaria, feminista de Ciudad de México, cuando se me enredó ahí, y Anita María Costa, Ana María Costa Buenaños, comunicadora social, magíster en estudios de la cultura y candidata a doctora en sociología por Flaxo Ecuador, cofundadora de Wambra, medio comunitario, donde impulsa un periodismo comprometido con la justicia social, la equidad de género y las voces históricamente despojadas de la palabra, parte del Churo, una organización que trabaja el derecho a la comunicación en Ecuador, y forma parte del equipo del Festival Sarelia, un espacio de encuentro y visibilización del periodismo y la comunicación feminista de América Latina y el Caribe. Gracias, compañeras, por sumarse a este encuentro de Amarc. Y para saludarlas, para que nos digan cómo están, en qué están, quiero que además de que puedan saludarnos a todas y a todos,
que nos digan también cómo se encuentran, cómo están leyendo este momento que está muy convulsionado, ¿cierto? No solamente por el auge de las nuevas derechas, sino que desde lo que pasa a nivel digital, hay un montón de preocupaciones que están ahí y me gustaría saber cómo leen este momento, qué les preocupa hoy y aprovechar de que nos saluden. Tachi, comencemos contigo. Tachi está silenciada. Sí, 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 sí. Ahí Bueno, está, vamos. la emoción del encuentro. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es muy, ¿qué decirle? Como dirían aquí en la sierra, ¿no? Tengo el cuerpo chiri chiri, ¿no? Ana lo entiende perfectamente, ¿no? Por este reencuentro después de tantísimos años, después de tantísimos años. Ana María, gracias Patti, a todas. Qué gusto ver aquí a la Maru, que nos conocemos y hemos caminado en la red desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, por ahí anda Violeta Contreras también. Y están las nuevas, las jóvenes para mí, ¿no? Está la Mónica, la Wendy, Ana, Acosta y todas. Bueno, yo desde hace un par de años ya estoy oficialmente jubilada, ¿no? Ya han pasado muchísimos años de trabajo y ahora estoy haciendo muchas cosas, leyendo, escribiendo y otras cositas más que siempre se dejan a lo largo de la vida eh, y que quedan pendientes. En realidad no tengo un trabajo de cada día, pero sí recordando y haciendo memorias justamente. Han sido muchos años en la comunicación, en la radio, en el Perú, en la selva amazónica, en la radio La Voz de la Selva donde empecé, en el desierto. Imagínense, yo me pasé de la selva, de una selva impresionante al desierto y después a la capital del país, luego después aquí en Ecuador, en la red, en la producción de radialistas. Bueno, una vida con muchas cosas lindas, unas cosas no tan lindas, pero en general yo podría decir que muy satisfactorio. Patti nos cuenta qué nos preocupa ahora, ¿cierto? Bueno, me preocupa muchísimo que estamos en pleno conteo electoral en mi patria, en Perú, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos realmente, hay una incertidumbre tremenda que se tiene que ir tal vez despejando en este tiempo. Pero bueno, antes de entrar a las preocupaciones, les quiero preguntar, ¿ustedes han visto esa serie que se llama El cuento de la criada? ¿Alguien la ha visto o no? ¿O han leído el libro? Sí, Uy, Tachi, una distopía. total, ¿no? Sí, y justamente me viene a cuento, como el cuento de la criada, la pregunta de la Patti, ¿no? ¿Qué me preocupa? Fíjense que yo iba viendo esa serie y es la mirada de ir identificando lo que está pasando en este momento, ¿no? Una distopía, pero casi actual, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasa en la serie, está pasando ahora en muchos sitios y nos puede pasar. ¿Por qué digo que nos puede pasar? Porque la preocupación mía es la arremetida que estamos viviendo a nivel de América Latina y a nivel del mundo, pero en América Latina la sentimos por estar más cerca, ¿no? De los fundamentalismos. Es impresionante cómo en nuestros países, ¿no? Está ganando la partida, ¿no? Está ganando la partida. El fundamentalismo religioso es feroz, ¿no? Estamos realmente con las iglesias llenas, las pro vida, los movimientos con mis hijos no te metas,
Esa es una preocupación muy, muy seria que a partir de la religión, ¿no? Nos están socavando todos los derechos que hemos ganado a lo largo de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres, ¿no? En el Perú hace poquito, y bueno, en la Argentina ni se diga, pero en el Perú hace poquito se ha quitado ya la educación sexual integral, ¿no? Y se está queriendo cambiar la figura del feminicidio por otra figura que no tiene mayor cosa, es una, los crímenes de pareja, ¿no? Eso es como una ligerísima muestra de lo que está pasando, ¿no? En el plano de economía también, el fundamentalismo económico neoliberal que realmente va a arrasar contra nuestros derechos, ¿no? Mientras nos está usando, nos quiere mandar a la casa y usarnos para seguir, ¿no? Para seguir dando nuestro trabajo gratuito en el cuidado de las personas, cosa que el Estado debía hacerlo y no lo hacen. El extractivismo, ya lo dijo Mónica, me preocupa bastante porque esta es nuestra única casa, ¿no? Nuestro único planeta. Fíjense que eh, es de tal manera lo político junto con el fundamentalismo económico, ¿no? Que si tú disientes, te callan, te matan, desapareces o lo que sea. Es muy posible que yo esté chocada en este momento porque hoy en la mañana vino la noticia que asesinaron a una mujer, ¿no? Luchadora por los derechos de la naturaleza, por la corrupción, que denunció con nombres y apellidos autoridad. Entonces esa es lo terrible que nos está pasando, a qué nos enfrentamos ahora, ¿no? Como ciudadanas, como mujeres, ¿no? Y a qué nos enfrentamos desde los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación reflejan absolutamente todo esto y están en manos de grandes poderes, ¿no? Realmente esa es mi preocupación, ¿no? Yo estaba leyendo, por ejemplo, que dice, Oxfam hizo un Estudio. cálculo que si la riqueza de los ultramillonarios del planeta, que de esos hay 6 que son dueños de los medios de comunicación y de todas las plataformas web que existen y de todo el sistema web, si se repartiría su riqueza. Nos tocaría a los 8.000 millones de seres humanos $250 y todavía tienen vuelto, ¿no? Entonces, fíjense, así muy resumidamente, este es el panorama que nos preocupa. Hay cosas que nos Muchas dan gracias. esperanza, pero eso viene para después. Ajá. Muchas gracias, gracias Tachi. Viajamos a México a escuchar a Maru, ya volveremos de nuevamente con Tachi para que aprovechen de presentarse Maru y luego Ana. Adelante, Maru. Hola, hola compañeras, qué gusto estar acá. Pues soy Maru Chávez de México, ya me presentó Patti. Em, Desde hace más de 20 años, participante de la Red de Mujeres de AMARC, encantada de intercambiar, conocer, ver las cómo ha ido transformándose la comunicación comunitaria feminista, o más bien cómo ha ido posicionándose. Yo creo que en ese sentido tenemos un camino bastante recorrido que ha posicionado los temas de los derechos de las mujeres. Em, Hay aquí presente una serie de mujeres que han estado desde hace muchos años también en la red de mujeres y las saludo con muchísimo cariño y supongo que algunas de las cosas que diré no serán tan novedosas. Yo pues inicié en AMARC México siendo representante nacional de la Red de Mujeres y con el objetivo
posicionar justamente el tema de género, de derechos humanos de las mujeres. De hecho, recuerdo un jingle que estaba en uno de los cassettes de, de la red de mujeres que Tachi enviaba a una serie de radios y de asociaciones, como en mi caso, que es CIPAM, las producciones que hacían y había una tonadita así como... Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Perdónenme porque estoy toda desentonada, pero recuerdo que ese fue pues de las primeras audios que escuchamos allí en CIPAM, que eran enviados por Tachi como representante de la red de mujeres en la marca América Latina. Bueno, yo lo que creo es que ha pasado mucho tiempo desde entonces y que hemos trabajado para enlazarnos cada vez más, bueno, más bien para posicionar las voces de las mujeres en las radios comunitarias. Y que esto sigue creciendo y sigue rindiendo frutos y yo espero, muy espero que se multipliquen las radios definidas como feministas. Pero hay un tema que yo quería traer acá y que tiene que ver con la sostenibilidad económica de las mujeres que participamos en las radios comunitarias, en los proyectos comunitarios feministas. A mí me parece que es un tema central porque generalmente se espera, yo no sé exactamente cómo sucede en otros países, pero en México se espera que el trabajo de comunicación comunitaria sea gratuito, colaborativo. Y que además hay un problema muy fuerte con la precarización de la vida de las mujeres, con la precarización económica de las mujeres en las radios comunitarias. Entonces, yo no quería dejar de mencionarlo porque me parece que es un tema que tenemos que reflexionar, porque siempre, generalmente se espera que uno entregue su vida a la causa, ¿no? Que sí es una causa, que sí es una militancia, pero que nuestro trabajo profesional merece estar bien remunerado. Entonces, bueno, yo no quería dejar pasar este tema, porque además lo estamos viviendo en carne propia en el proyecto Violeta Radio, que actualmente se encuentra en línea únicamente por también una serie de eventos muy lamentables que sucedieron alrededor de la posesión de la frecuencia FM. Em, Decía esto de cómo podemos hacer para garantizar que las comunicadoras comunitarias tengan esta eh, remuneración necesaria y justa para su trabajo. De ahí en fuera, yo coincido con, hay un comentario que dice que enfrentamos discriminación. Voy a Sí, leer es el desde comentario. Brasil. De todas maneras, igual, Maru, Eh, vamos a ir volviendo para que puedan profundizar. ok, muy bien. Entonces,
Ese es uno de los temas centrales que no es nuevo, no, definitivamente no es nuevo, más bien es histórico, pero que sigue siendo vigente, la cuestión económica. Em, Luego, coincido plenamente con Tachi en que hay un contexto muy adverso para la progresividad de los derechos humanos y particularmente para los derechos de las mujeres. Realmente podría decir que hace 20 años, yo en mi ingenuidad no me imaginaba que estaríamos viviendo tiempos como los que estamos viviendo ahora, en donde hay una em, agresividad eh, evidente, obscena incluso, eh, en, en el mundo. Hablamos de agresividad, de violencia militar, de armamentista, pero también de una violencia sistémica que nos toca enfrentar día a día. Es muy lamentable que eh, para mí, ¿eh? Y yo supongo que para ustedes también, muy lamentable que tengamos que estar viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, prácticamente los bombardeos en directo, los asesinatos en directo. Y no es lamentable porque los estemos viendo, es lamentable porque están sucediendo. Y a mí me parece que los medios comunitarios y particularmente los medios que se asumen feministas o que se asumen como defensores de los derechos de las mujeres tienen un papel relevante para seguir difundiendo todo lo que acontece en cualquier latitud y particularmente también en nuestras zonas, en nuestras localidades, en las regiones en donde vivimos. Entonces, hay una amenaza permanente y yo creo que esa amenaza permea el estado de ánimo de las personas, permea la salud mental, emocional y física de las personas. O sea, no es posible que nos vivamos como permanentemente en amenaza. Parecería que hay unos seres, porque yo no sé si son seres humanos, pero hay unos seres que llegaron, se instalaron y ejercieron su poder criminal, su poder asesino. Y yo en mi desazón siento que no tenemos las herramientas necesarias para contrarrestar esos poderes. Y la verdad es que me llena de congoja y de tristeza, pero así es como está el mundo y la única herramienta que creo que sigue siendo válida es válida, pero que además es la que tenemos, porque nosotros no tenemos armamento, ¿verdad? Que es la palabra. Es la palabra, es intentar contar la verdad de de lo que está sucediendo, de quién ejerce el poder y además de quién tiene el control económico del mundo, como lo mencionó Tachi también. Entonces, bueno, son algunos puntos que coloco Gracias. aquí. Gracias. Muchas gracias, Maru.
Ya volveremos contigo y con Tachi para seguir profundizando en sus ideas y sus proyectos. Y ahora quiero darle el pase a Ana María Costa. Viajamos a Quito, a Huambra, a ese proyecto que cada vez agarra más fuerza. Anita, bienvenida. Hola, hola Pati, muchísimas gracias. Bueno, acá les saludo desde Quito. Estamos en una ciudad, si ustedes conocen Quito, es una ciudad que podemos tener los tres climas en un solo día. Entonces, hoy día tuvimos un clima bastante lluvioso, frío, pero estamos aquí. Yo estoy súper feliz de estar en este espacio, de ver muchos rostros conocidos de compañeras, de maestras de la comunicación comunitaria y también muchos rostros de compañeras que están haciendo radio en cada uno de sus ciudades, de sus territorios, de sus espacios, ¿no? Y bueno, para la pregunta que nos planteaba Patti era como para empezar situándonos, ¿no? O sea, diciendo qué es lo que, dónde estamos en este momento en el que queremos rearticularnos, retejernos entre las mujeres que estamos soñando y queriendo hacer una comunicación distinta, una comunicación alternativa. Y yo, bueno, quería proponerles una de las cosas que creo que es súper clave para poder saber cómo estamos, es justo cómo nos estamos sintiendo, hacer un ejercicio, digamos, justo desde la educación popular, ¿no? Hacer este ejercicio partiendo desde nosotras, desde nuestro cuerpo, desde lo que estamos sintiendo en este momento, para luego sí hablar sobre lo que está pasando en este contexto abrumador, loco, que nos tiene caotizadas. Entonces, yo quería proponerles que pongamos una palabra o si quieren un emoji en el chat o una palabra. En una sola palabra digan una emoción. Vamos a decir con la emoción con la que estamos en este momento porque quiero escucharles, quiero saber cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, para saber si es que estamos en realidad con qué emocionalidad estamos, ¿no? O sea, qué efectos está teniendo este contexto que nos está generando cosas en nuestros medios, crisis, dolores que parten, digamos, de unos ataques muy fuertes, estructurales, pero que se hacen cuerpo y se hacen carne en nosotras, ¿no? Entonces, quiero escucharles, quiero saber cómo estamos, cómo se sienten. Partamos de eso y de ahí sí, veamos. A ver, dice Patti, si quieres le vamos leyendo juntas. A ver, Vamos. dice Espe- expectativa, realismo, acción Realismo. política, invención, alerta, fortalecidas, emocionada, esperanzada, ansiedad electoral, bueno, Colombia, bueno, Perú supera la ansiedad de Colombia por ahora, Moni, te lo voy contando, pero ya vamos a ir a la ansiedad de ansiedad de Colombia luego empática, impotencia, ¿ya? Vamos identificando estas palabras también y dónde las ubicamos. Atropelladas, Feliz. feliz, em, Rocío, su emoción es Rocío. Rocío, dinos cómo te sientes. Le puso al lado, sororidad. Soro, Soro, Sororidad. Sorora, Sí. Sororaria. alegría, Empoderada. empoderada, ¿ya? ¿Qué más? Coloquen ahí lo que se les venga, lo primero que se les venga. Y Pati y yo también, ¿ya? Y Maru también. Ya. Ilusionada de que construimos red. Incertidumbre por el mundo, pero alegría por vernos. Sí. Realismo, acción, política, invención. Bueno, mientras siguen colocando, eh, la mayoría de las que ha colocado, eh, hemos colocado cuestiones que pareciera que se contraponen a cómo quieren vernos los poderes que están operando en este momento, ¿no?
porque una de las cosas que está pasando en este contexto es que nos quieren ver primero aisladas, ¿no? Dominadas por la emocionalidad del miedo, porque básicamente el miedo paraliza. Y lo que hace el contexto de guerra que estamos viviendo a nivel global y en la región, digamos, ¿no? Los ataques que hemos vivido, la cada vez más presencia de fuerzas militares en nuestros territorios. Por ejemplo, en Ecuador no habíamos vivido nunca una situación tan acelerada de violencia como la que estamos viviendo. Y todo apunta a vernos separados, a vernos aislados, a vernos con miedo y sin deseos, sin la posibilidad de juntarnos. Entonces, ¿cuál es el contexto que estamos viviendo y frente a qué estamos planteando lo que podemos hacer desde los medios comunitarios? Es que la comunicación siempre ha tejido distintas voces para crear e imaginar otros mundos posibles. Y creo que ahí viene la fortaleza de este espacio, ¿no? Que es poder encontrarnos nuevamente para pensar qué es lo que, primero para decirlo y nombrarlo, porque si es que no podemos imaginar mundos si no los nombramos, si no los imaginamos y no los soñamos. Entonces, para hacerlo necesitamos juntarnos y trabajar en red, ¿no? Entonces, parto de eso, Pati, para seguir la conversa. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por el ejercicio, por este recuperar la palabra de manera colectiva. Vamos a seguir este camino, vamos a recorrer con Tachi un momento de memoria, vamos a seguir con Maru viendo lo que ha significado Violeta Radio, esta primera radio feminista de México, radio comunitaria, y vamos a volver con Ana con los desafíos que implica hoy una época en la que parece que esto estuviera resuelto, pero no lo está, además con las implicancias que tiene el mundo digital. Tachi, para comenzar esta ronda de preguntas, invitarte a hacer este viaje por la memoria. ¿Qué recuerdas de la creación de la Red de Mujeres de AMARC? ¿Qué es lo que hoy día nos reúne? ¿Qué necesidades, sueños impulsaron esta iniciativa? ¿Imaginaste alguna vez que 30 años después se volvería a reactivar esta red con tanta fuerza? Llévanos ahí a recordar. Que hace tan Ay, bien ay, ay. volver a pasar por el corazón. Gracias, Pati. Digamos, todo sucedió en 1992. Seguramente ustedes todavía no estaban aquí en este planeta hermoso. ¿Sí? Ya habían pasado muchos años de AMARC, algunos años, como 6 años, ¿sí? Ya se había formado en el 90 la Oficina para América Latina y Caribe, ahí en Lima, pero no teníamos digamos, la red, no teníamos un espacio para las mujeres en América Latina y el Caribe, ¿no? La red de mujeres que se formó en ese entonces eh, era solamente un directorio de unas cuantas compañeras en América Latina, pero no nos conocíamos, no sabíamos realmente cuál era nuestro trabajo, cuáles eran nuestras expectativas, para qué estábamos, ¿no? Y ahí, en Oaxtepec, en México, nació la Red de Mujeres de AMAR para América Latina y el Caribe. Entonces estaba una colombiana, ¿no? María Victoria Polanco, como fue la vicepresidenta de la Red Mundial, y Gaby Aizanoa del colectivo radial feminista del Perú era la representante para América Latina, lo que creo que es Mónica ahora, ¿no? En este momento. Y a mí me encargaron la coordinación de la red. Bueno, teníamos un montón de ideas, ¿no? Todas hablábamos, todo el día hablábamos de lo que sería la red, cómo nos ilusionábamos, qué es lo que queríamos, ya. Pero naturalmente sin plata. Ya decía la Maru, siempre trabajamos así, sin plata pero con voluntad. Y nos tocó
después de la formación de la red, comenzar a inventar, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué podíamos hacer sin dinero, pero con entusiasmo? No íbamos de la nada, había un movimiento de mujeres, un movimiento, ay, perdón, ¿dónde estoy? Un movimiento feminista que ya andaba en la comunicación, ya caminaba en la palabra, como dicen las compañeras colombianas, ¿no? Y tocar puertas, ¿no? Llamar. Y tal es así que les cuento como anécdota, el primer envío de Amarg a las 25 socias que éramos entonces, fue una radio, no una radio, perdón, una novela gráfica, ¿no? Una novela gráfica que había sido hecha por el movimiento feminista Manuela Ramos, que nos regaló. Y entonces, sacando de la plata de la red, de la oficina de Amarg para América Latina, enviamos. Esa fue nuestro primer envío, ¿no? Articulado con las feministas de Manuela. El segundo fue con las feministas de Flora Tristán, ¿no? Luego fueron las mujeres chilenas de FEMPRES. Entonces íbamos acumulando. ¿Y qué les decíamos? Les mandamos textos para que ustedes hagan la adaptación para radio, ¿no? Eso fue el principio. Éramos 25, después fuimos interesando. Y fíjense que en 9 años llegamos a tener 245 asociadas, no solamente individuales de radios, de programas, pero también redes. La red ADA de Bolivia, ¿no? Semina de Brasil, ¿no? Entre las que recuerdo en entonces. ¿Qué queríamos? Recuperar, ni siquiera recuperar, unir nuestras voces. Las voces de las mujeres que ya Maru nos estaba diciendo. Democratizar la comunicación con la palabra de las mujeres, porque ¿de qué comunicación iba a hablar en Amarg? ¿De qué democratización iba a hablar Amarg si las mujeres no estábamos representadas? No estábamos impulsando nuestras voces en la red, ¿no? Y esa era la primera. Empezamos, y otra cosa que queríamos también, además de conocernos, enredarnos, potenciar nuestras palabras, capacitarnos. Yo venía de muchos años de trabajo radial en radios comunitarias y en centros feministas, donde hacemos programas de radio, y veíamos cómo había una gran voluntad de parte de las compañeras radialistas, pero muy poco conocimiento de cómo se hacía la radio, ¿no? Cómo se hacía la radio, cómo hacer desde cómo hacer una entrevista, desde cómo agarrar un micrófono. Ah, mira, qué bien, Pati, gracias. Les voy a contar, ya, perdón, hago un paréntesis. Ahí al fondo, vestida de negro, está la Vicky Quevedo, directora de Radio Tierra en Santiago, ¿no? Que ahora está en Suecia, ¿no? Ella siempre trabajó de una manera muy fuerte con la red. La que está aquí de una camisetita blanca con un cuadrado es Agripina Flores. Ella era productora y directora de una radio quichua en el Cusco, Huarmicuna Rimanchis, ¿no? Agripina Flores. La que está acá a la derecha de una camiseta negra es Gaby Aizanoa. Ella era la coordinadora de la red del Colectivo Radial Feminista de Perú y luego sería la directora de Radio Milenia, ¿no? Estamos hablando de Radio Tierra y Radio Milenia, que han sido las primeras radios feministas de América Latina, ¿no? Ella. Y la que está de sombrerito, Rosita Palomino, ¿no? Mujer aymara de Puno, de Perú. Ella desgraciadamente ya murió hace 2 años, ¿no? Ella era la presidenta de la Asociación de Comunicadoras Aymaras, una mujer maravillosa, maravillosa, que creó una gran red
¿no?, de comunicación indígena en el Perú, y por suerte su hija está siguiendo sus pasos, estuvo aquí en la Juntas. Bueno, ellas eran unas de las cuantitas que estuvimos allá en Oaxaca. Y continúo. En la red hablábamos de la capacitación y vimos que era necesario hacer capacitación, y fue realmente el eje de los 9 años de trabajo de la red. Era el envío y el intercambio de materiales, ¿no?, como una parte no solamente de alimentar los problemas de las mujeres, sino también una forma de capacitarnos, ¿no? Este servicio mensual, ¿no?, de envío de programas, primero lo hacíamos ahí primero en Lima y después aquí en Quito desde la oficina, pero muy pronto comenzaron las compañeras a entusiasmarse y hacer sus programas, grabarnos, mandarnos, y hacíamos una suerte de intercambio, ¿no? Entonces no había como ahora los podcasts, pero eran en realidad podcasts, ¿no? Sino que no teníamos esas plataformas que hay ahora. Siempre digo que somos pre-podcasteras, ¿no? Y bueno, entonces eso fue, fíjense cómo en ese tiempo no teníamos software donde podíamos grabar y nada, todo se grababa a la antigua, desde carretes, y para mandar teníamos que mandar en cassettes con un montón de cosas, no teníamos programas de diseño, teníamos un libro que se llama ¿cómo es? El pirata, ¿no? Y nos enseñaba cómo piratear. Entonces nos convertimos en expertas pirateando, copiando, pegando, tenemos la impresora, le pasamos el blanquito para que las rayitas de las pegatinas no se hicieran. Bueno, fue una cosa maravillosa. Después llegó el internet a nuestras vidas, digamos, ¿no? Y el correo electrónico. Y entonces eso fue maravilloso porque podíamos mandar las cartas por correo electrónico inmediatamente y no demorarse un mes entre el envío y la comunicación, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Fíjense ustedes, chicas, que son ya expertas en tecnologías. En los programas esos de correo electrónico solamente podíamos mandar en paquetes de 25. Se ponía 26, se colgaba. Ya no podía mandar. Entonces íbamos mandando de 25 y 25, ¿no?, a las cartas que enviamos. Eso fue al inicio. Eso fue muy al inicio. Logramos hacer muchos envíos, logramos hacer una red de intercambio, una red de capacitación. Hicimos muchos talleres, muchísimos talleres en Ecuador, en toda América Latina. Y habría tantas cosas que contar de lo que pasa. Pero yo lo que apunté para no olvidarme, porque hay varias cosas bien lindas que a mí me gustan mucho recordarlas. Espérate, no sé por dónde está mi apunte. Recordarlas, que son interesantes, fíjense. ¿Saben que en el sexto encuentro feminista de San Salvador, en 1993, por primera vez en un encuentro feminista se instaló una radio? Por primera vez hicimos un taller de radialistas, ¿no? Estábamos la Red de Mujeres de AMARC, el Colectivo Radial Feminista, varias voces nuestras de Costa Rica, Radio Fire Internacional de Costa Rica también, y otras muchas compañeras. Instalamos ahí en el hotel de El Salvador una radio parlante, así como hay en los pueblitos, un parlante, y teníamos dos horas de transmisión en la mañana y 2 en la tarde. Y por allá pasaban todas las feministas, ¿no? Y era una novedad porque radio feminista, fíjense cómo la comunicación todavía no era una estrategia para el movimiento feminista, ¿no? Había una comunicación, digamos, institucional, pero no como una política feminista de acercarse al mundo, ¿no? A hacer oír nuestras palabras públicas.
¿no? No solamente de las productoras, no solamente de las comunicadoras, sino de la gente, porque las radios comunitarias no era para hablar nosotras, ¿no? Para conversar y facilitar la palabra de las otras mujeres, ¿no? Que descubrieran realmente el valor y la potencia de su palabra más allá del barrio, más allá de la casa. Eso fue bien interesante. Y nuevamente hay otro hito, digamos, yo lo llamo así, de la red, cuando en 1999, ¿sí? En el 8º encuentro feminista en Santo Domingo, ¿no? Por primera vez también, ¿no? Por primera vez se transmitieron los programas, se instaló una radio, una computadora, y por primera vez se transmitieron programas a través del internet. Una cosa impresionante, ¿no? Eso no había. Y la compañera María Suárez de FAIR había sido ella bueno, ella trabajaba, ¿no? Primero en una radio en onda corta, y entonces ella se metió en las nuevas tecnologías, las TICs que se llamaban en ese tiempo, ¿no? Y pudimos lograr. Eso fue una cosa impresionante, y yo realmente lo recuerdo porque ha sido súper novedoso. Y a partir de este trabajo que lo hemos hecho en red, éramos coordinadoras, vicepresidentas, representantes, pero realmente el trabajo fue en red, articuladamente, ¿no? Hemos podido ir demostrando a todos los compañeros y a las compañeras también de AMAR, no solo la red de mujeres, en la necesidad de impulsar la red, ¿no? De trabajar por la red, y luego también de incorporar a toda la organización. A toda la organización. Desde la red de América Latina éramos muy ambiciosas y queríamos que toda la red de AMAR mundial incorporara la perspectiva de género en sus programas. Porque nosotras empezamos hablando ¿de qué? De la nutrición infantil, ¿no? Nuestros programas eran de todo lo que en ese tiempo se llamaba las necesidades prácticas. No sé si la Maru se acuerda, teníamos en la metodología unas cartas así de mujeres, que lo inventó otra amiga comunicadora, que también, la Loli García, de acá de Ecuador, que es una gran escritora, ¿no? Que era parte de la red. Y entonces ahí trabajamos, ahí con todas las chicas jugando las cartas, y a ver cómo sería nuestra programación, cómo pasar de las necesidades prácticas, de la comida, del agua potable, a las estratégicas, ¿no? A nuestra participación política en los barrios, a los derechos de las mujeres, a la no violencia, a vivir realmente digamos, en un mundo bonito, de paz, a poder estudiar, ¿no? Era una cosa muy linda. Y con todo este conocimiento, ¿no? Todas las mujeres que en ese entonces formábamos la red, nos pusimos a elaborar una propuesta, ¿no? de incorporación de perspectiva de género en AMAR. Porque nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que no solamente era hablar para la gente, hablar para las mujeres y con las mujeres, sino que había un problema dentro de la organización y dentro de las radios comunitarias de mucha discriminación. Nosotras hablábamos, éramos reporteras, escribíamos las noticias y todo, pero quienes decidían, como suele ser hasta ahora en los medios comerciales y en muchos comunitarios, ¿no? Quienes decidían eran los compañeros, ¿no? Que eran los directores, los jefes de programación. Entonces había que romper eso, ¿no? Y así caminamos. Yo tengo aquí, hace unos años hice una sistematización. Aquí lo tengo, mi librito, que se llama De redes
y Enredadas, donde hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. eh, Testimonios de las mujeres, ¿no? María Teresa Escalona en El Salvador, ahí en una radio en Chalatenango, con la guerrilla, ¿no? Había en Cuba, ¿no? La Mirta Rodríguez Calderón, donde ella desde Grama decía, pero ¿qué es esto? Estamos liberadas, pero las mujeres no tenemos, realmente no tenemos la misma posición, ni nos hemos liberado de las tareas de cuidado, ¿no? Que en ese tiempo solamente era para las mujeres, ahora ya algunos varoncitos lo hacen, pero generalmente ahí era imposible, no había un reconocimiento realmente como al género femenino, eran las mujeres políticas. Sí, tenemos testimonios de todo el camino que se hizo, ¿no? Desde las mujeres populares, de las feministas, había muchas feministas en la red, muchas, de ahí aprendemos. Yo cuando llegué a MAR, hacía poco que yo había conocido ya trabajando con las mujeres de Flores Tristán, y había conocido lo que realmente el feminismo. Antes yo podría decir que era una feminista intuitiva, como dice María Galindo, ¿no? Que hacemos cosas, pero no sabemos realmente cuál es el fundamento de eso, ¿no? Pero en la red lo logramos. Entonces, en esos 9 años logramos decir nuestra palabra, enredarnos, logramos convocar a los compañeros para la perspectiva de género, nos capacitamos mucho en cómo hacer realmente la radio. Entendimos que la radio se hace en la calle, ¿no? No se hace desde una cabina, sino en la calle. Ahora peleando como tenemos la facilidad de la computadora y la facilidad de la IA, un poco que no lo hacemos, pero un poco que la comodidad nos quiere ganar, ¿no? Pero básicamente la radio comunitaria se hacía en la calle. Y también avanzamos en la tecnología, en lo que daba en esa época, ¿no? Ahora no, ahora ya ha avanzado tan rápido que es una de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, esto a grandísimos rasgos, Gracias, lo Mar. que fue la red, y realmente me complace muchísimo, muchísimo, me llena de satisfacción. Creo que todo ese trabajo valió la pena, ¿no? Cuando las veo a ustedes, ¿no? Que siguen así peleándola por la radio comunitaria. La radio comunitaria no solamente desde una radio física, sino también desde las redes sociales, desde las plataformas web, ¿no? Con su radio online y todo, ¿no? Ana, imagínate todo lo que hace Ana, ¿no? Desde Wambra, este, y muchas compañeras, muchas de ustedes que están haciendo ese trabajo, y va para adelante, por eso yo realmente Que tienen que digo, operarla y que también está muy pobre. claro, claro, el No te contexto, sorprenderá así, amiga. perdón, perdón. No, yo creo que se coló por ahí un micrófono, Tachi, pero Ay, muchas gracias ya voy terminando, por ¿no? ayudar. Sí, ya voy terminando. No, como le decía, me complace mucho después de tantos años poder reunirme con radialistas, feministas, ¿no? Comunitarias, tecnológicas, digamos. A mí me prohibieron cuando empecé a hacer radio, me prohibieron entrar a la cabina a aprender técnica, por eso yo así como que le tengo miedo. Pero ahora no, ahora hay todo un mundo que enfrentar y todo un mundo de posibilidades por hacer. Bueno, después seguimos porque ya creo que se me fueron mis 10 minutos Gracias. o más, no sé. Sí. Pero muchas gracias, Tachi. Estamos escuchando a Tachi Arriola, radialista apasionada, haciendo este recuento de lo que fue los inicios de la red de mujeres de AMARC, primeras mujeres radialistas organizadas de AMARC, luchando por instalar una perspectiva de género, las primeras campañas contra la violencia machista, el sistema patriarcal, avanzando hacia una sociedad más justa. Y me quedo también con lo que decía Tachi, que la radio se hace en la calle, porque sin lugar a dudas se sigue haciendo
en los territorios. Muchas gracias, Tachi. Quiero ir ahora volver a México. Maru, ustedes cuando impulsaron Violeta Radio, que luego se consolidó como la primera radio feminista de México, ustedes ya llevaban años, desde la década de los 90, abriendo camino, instalando los temas de género en los territorios y la comunicación comunitaria. ¿De dónde surge esta convicción tan profunda que te ha permitido a ti, Maru, también seguir durante décadas esta lucha persistente de la comunicación feminista, que las impulsa a seguir insistiendo incluso frente a las resistencias que se nos presentan hoy día? Ay, la última pregunta es bastante difícil de responder, pero voy a empezar por donde empezaste, Patti, que es efectivamente Salud Integral para la Mujer. Es una organización que surgió en 1987 para la defensa principalmente de los derechos sexuales y reproductivos. Y en aquel entonces las compañeras eh, que habían fundado la organización comprendieron que era muy importante tomar los medios de comunicación para pues hablar justamente de esos temas que en la época no estaban siendo abordados prácticamente en ningún lado. De ahí que empezaron a transmitir en una emisora pública. Recordemos que pues era muy difícil en México obtener una frecuencia eh, y optaron por llevar un programa, como muchas otras organizaciones en América Latina lo han hecho también, en producir un programa con perspectiva de género y transmitirlo en un medio público, para lo cual pagaban por la producción y la transmisión las compañeras de la organización. De allí es que se surge el interés de CIPAM por asociarse a la AMARC, a través de una de las compañeras fundadoras, llamada Margarita Argot, que Tachi conoce muy bien, y que además todavía en la sede de CIPAM cuelga un cuadro, un collage, en donde está una postal que Tachi escribió a las compañeras de CIPAM, dándole la bienvenida a la red de mujeres. Y allí claramente se ve la fecha, que es 1994. Entonces, la organización em, ha pertenecido a la MARC desde 1994, produciendo diversos programas, es decir, más bien distribuyendo en la MARC diversos programas que se fueron produciendo a lo largo de los años. Y esto es hablar largo ya. Décadas, pues. Y sin embargo, paradojas de la vida, em, en la Ciudad de México, el espectro radioeléctrico estaba saturado y las compañeras tampoco estaban en la disposición, el ánimo, la visión y seguramente también, pues, mm, siendo obstaculizadas, pues, por un contexto de criminalización. Nunca tomaron una frecuencia en la Ciudad de México sin permiso y por tanto, durante muchos años, solo se producían los programas y se difundían entre las radios que pertenecían a la AMARC en esos años. Em, en 2014
cambió toda la situación en México respecto de la legalización de los medios comunitarios e indígenas, y en ese momento fue que se surgió la idea, después en mi persona, en mi cabecita, después de tantos años de estar como eh, pugnando por el derecho de las mujeres a la comunicación, pues también decidimos que íbamos a buscar una frecuencia radioeléctrica que posteriormente se llamó Violeta Radio y que, como ya mencioné hace unos minutos, pues hemos lamentablemente perdido nuevamente esa frecuencia. Pero esa es como en resumen. Violeta primero, ¿no? Eh, Invitamos a algunas organizaciones a conformar este colectivo inicial, que formó sencillo, y ni quiero decir que, ni quiero exaltar los esfuerzos y los sacrificios que las mujeres comunicadoras hacemos. Y lo digo con toda seriedad, compañeras. Em, Ha sido un proyecto muy sacrificado, muy de poner el tiempo, la vida, pues, el cuerpo en este proyecto que me parece que tiene objetivos muy eh, benévolos y generosos hacia la libertad de expresión y la difusión de información con perspectiva feminista, pero que eh, ha costado, ha costado muchísimo, y en ese sentido es que digo que no debemos eh, romantizar esta lucha, aunque sea loable. No debemos romantizar la lucha que hacemos las mujeres para poder contar con medios de comunicación propios que amplifiquen nuestras voces. Eso. Muchas gracias, Maru, muchas gracias por tu testimonio, por esta invitación que haces también a ser conscientes de cómo las mujeres entregamos cuerpo, corazón y alma en estos proyectos comunitarios, como en la vida misma, en los cuidados. Y esta invitación a no romantizar creo que es importante. Te mandamos ahí un abrazo, y es importante porque necesitamos articularnos y trabajar de manera colectiva, de generar estas responsabilidades y compromisos de forma colectiva, porque solas no se puede. Y este encuentro es un abrazo fraterno de América Latina y el Caribe para que sigamos construyendo juntas, sea radio, sea recuperando la palabra, o sea encontrándonos. Siempre es complejo y creo que estar juntas nos puede hacer más fuertes y poder pensar en cómo seguir adelante de una mejor manera. Así que gracias, Maru, por tus palabras y tu testimonio. Vamos a ahora volver a Quito con Ana, con, esta, con este proyecto, con este medio que es Wambra, que en su editorial explican que Wambra en Quichua, van a perdonar si la pronunciación no es correcta, significa joven, una palabra que evoca la fuerza de transformar, de cuestionar, y desde sus inicios este medio ha apostado por un periodismo comunitario con una perspectiva profundamente feminista,
no solo en los temas que aborda, sino que en la mirada editorial, en todos los detalles está presente esta mirada crítica que tiene Wambra sobre este sistema patriarcal en el que nos ha tocado ir desarrollándonos. Y Ana, cuéntanos cómo ha sido construir y sostener Wambra en un contexto donde el feminismo ha ganado visibilidad, pero donde siguen presentes desigualdades y nuevas formas de violencia y exclusión que además se ven hoy con mucha fuerza en los entornos digitales. Ah, ¿ahí sí me escuchan? Sí, perfecto, Anita. Sí, ya. Bueno, gracias, Patti. Y es bonito escucharles, Tachi y Amaru, digamos, esa parte de la historia de cómo se ha luchado por construir estos procesos colectivos, ¿no? O sea, nada de estos procesos son fáciles y están libres de tensiones, de contradicciones, ¿no? Y entonces es bonito también ver esa historia con esos ojos, o sea, con esos ojos de saber de que vivimos, de que somos seres humanos y tenemos momentos en los que simplemente pues ya nos cansamos o vienen cosas que ya no las queremos y pausas para luego retomar fuerzas, ¿no? Em, Partiendo de eso también, bueno, contarles un poco sí quisiera contarles un poco como de dónde nace Wambra, que nosotras nos auto, digamos, definimos un medio comunitario porque nacimos de un espacio de encuentro radial, que en ese momento, digamos, era nuestro acercamiento a lo comunitario y lo popular, ¿no? O sea, había aquí una radio comunitaria, bueno, radio se autodefinía como Ciudadana, Radio La Luna. Nosotras éramos un grupo de jóvenes estudiantes de comunicación de la universidad pública que estábamos estudiando comunicación social y que estábamos haciendo un programa de radio desde la música, la cultura, tratando de politizar, digamos, a las juventudes que en ese tiempo estaban muy activas en todo lo que implicaba, digamos, el movimiento cultural de la música alternativa, del rock, del punk, del ska, y todo lo que implicaba, digamos, politizar ese espacio de la cultura en el movimiento juvenil, ¿no? Entonces, nosotras hacíamos un programa de radio, ese programa de radio se transmitía por esta radio que era como el punto de encuentro de Quito, porque era una radio ciudadana con perspectiva comunitaria que pertenecía, digamos, a redes de intercambio justamente latinoamericano de comunicación comunitaria. Y ahí empezamos a experimentar y hacer radio, y a mirar las formas de generar espacios de encuentro para quienes nosotras consideramos eran nuestra comunidad, que eran los jóvenes, ¿no? Los jóvenes urbanos que estaban escuchando la radio y que su punto de encuentro era el disfrute de la música y la forma de cómo accionar también política, rebeldía a través de ese espacio, ¿no? Entonces, sí, la radio era un punto de encuentro, ¿no? Nosotras siempre contamos de que en ese espacio, cuando teníamos amigos y amigas, digamos, nos hicimos amigas y amigas muchas de hecho, como varios de las personas que ahora conformamos la organización, fueron oyentes de la radio, ¿no? Fueron oyentes que escuchaban la radio y que luego pasaron a ser parte, digamos, de la organización porque teníamos una relación súper cercana con todas las personas que nos escuchaban, ¿no? Entonces, ese es nuestro origen. Cuando nosotras nos pasamos, digamos, a que es nuestra tecnología con la que nos apropiemos, porque la radio es una tecnología que los movimientos sociales, las comunidades se apropiaron en América Latina porque literal era la más barata, ¿no? Hacer cine, hacer televisión implicaba unos recursos enormes. Entonces, la radio pasó a ser, digamos, la herramienta tecnológica con la cual las organizaciones y las comunidades tomábamos y ejercíamos la comunicación masiva, ¿no? Nosotras en 2015
contexto político de movilización y protestas en Ecuador. Ustedes recordarán que ahora como Perú ya nos ha quitado ese diploma, pero antes Ecuador era conocido por tumbar presidentes, ¿no? Por tener más de 4 presidentes en menos de 10 años y tener presidentes y tumbarlos, o sea, por la movilización social indígena y popular. Entonces, en 2015 nosotras estábamos en la universidad y surge esta movilización masiva, que es la movilización que da como resultado el tumbarle al presidente Lucio Gutiérrez, ¿no? Lucio Gutiérrez sale y tal vez ustedes no conocen esa historia, tal vez otros sí conocen esa historia, pero la radio La Luna fue una de las radios que se formó como el punto de encuentro de la movilización para derrocarle al presidente, ¿no? Ahí se convocó, se activó, lo que ahora hacían hasta algunos, digamos, hasta hace poco tiempo, antes de que haya un cambio y digamos, una transformación de las plataformas comerciales, pero como pasaron a ser también, digamos, Internet para los activismos, ¿no? Entonces, se tumba al presidente, se genera un movimiento y ahí es que nace, digamos, como toda este movimiento político que dio resultado a la Asamblea Constituyente de 2008, ¿no? Entonces, cuando nosotras estábamos en la radio, hubo cambios políticos, como decimos, o sea, nosotras veíamos mucho de la historia del Centro de Educación Popular, que era la organización que conformaba Radio La Luna, ¿no? Que era el CEDEP, el Centro de Educación Popular. Y veíamos, digamos así, como jóvenes en ese tiempo, veíamos guardados cassettes. Creo que por ahí alguna vez nos encontramos con los cassettes de justo de la red de mujeres de Amarc con unas cuñas guardados en un cajón, en una closet, enmohecidos, empolvados, toda una memoria, digamos, guardada que se fue enmoheciendo, ¿no? Que se fue llenando de polvo, que se fue dejando a un lado. Y nosotras intentamos hacer un refresh, digamos, de todo el trabajo que estaba haciendo el Centro de Educación Popular. Construimos una casa comunitaria, una casa cultural en uno de los espacios públicos que tenía la radio, que era un bar, digamos, transformamos un bar en un centro cultural, hicimos un espacio de educación popular y hacíamos el programa de radio, ¿no? Una franja radial. Entonces, cuando hay estos cambios políticos, y pasa todo esto de que la radio deja de ser una radio con perspectiva, digamos, política comunitaria, manda sacando a todos los programas que tenían una visión distinta, nos manda sacando a nosotros, fuimos los últimos en salir, le grafiteamos la radio, no se lo cuenten que fuimos nosotras, em, y creamos una radio propia, porque digamos, frente a esa situación, lo que nosotras nos planteamos fue que había que construir un medio propio, ¿no? ¿Y cuál era el espacio donde construir un medio propio para seguir haciendo el punto de encuentro de todos estos grupos y colectivos? Pues era Internet. Entonces así nació Wambra Radio como una radio online. Literal nació en una cabina hecha con caja de huevos en una casa colonial en el centro histórico de Quito, y muchos de los programas que salieron expulsados de Radio La Luna se fueron a la Wambra Radio, ¿no? Entonces ahí llegaron los punqueros, los ambientalistas, las organizaciones LGBTI, las feministas, los rockeros, los punqueros, y todos hacían el programa en nuestra cabina, que era una cabina chiquitita, y desde ahí transmitíamos. Inicialmente era un espacio para tomarnos, digamos, internet y era, claro, transmitir a través de la cuestión gratuita, ¿no? Entonces, cuando hicimos esto, digamos, Wambra Radio empezó siempre desde sus orígenes a acompañar a las organizaciones en las movilizaciones sociales. Entonces, en 2012, y lo hacíamos justamente con la tecnología con la que nos apropiamos, o sea que así como la Tachi decía, o sea, al inicio era el cassette, el,
el cómo es, hicimos el correo electrónico, o sea, como acá nosotras la radio en línea, el streaming, entonces ya estaban empezando las redes sociales. Todavía no había la posibilidad de transmitir por Facebook, no había la posibilidad de transmitir por YouTube, o sea, digamos, había como cosas, entonces nos dábamos formas de hacer la transmisión en Internet, con la llamada del celular. Las organizaciones nos ponían saldo en el celular para poder hacer la transmisión, por ejemplo. Nos ponían saldo la organización ecologista, ¿no? Entonces, para que transmitan la marcha del agua, les ponemos $20 de saldo. Entonces, hacíamos la transmisión con los $20 de saldo y esa era la forma en la que nosotras hacíamos, ¿no? Y hablando, digamos, como de sostenibilidad, es el tema de que era nuestro espacio de un laboratorio de ideas, de creación, de experimentación. En 2016, nosotras hacemos un cambio, ¿no? Porque lo que veíamos es de que las comunidades con las que nosotras queríamos trabajar, que son, a nosotras hablamos de comunidades que les junta, digamos, una red de vínculos y de prácticas, ¿no? Objetivos comunes, significados, luchas políticas, ¿no? Entonces, trabajábamos con las organizaciones ecologistas que defendían el medio ambiente frente al avance extractivista minero, pero también trabajábamos con organizaciones de derechos humanos que estaban acompañando a las organizaciones y a los defensores de los territorios, del agua, en el tema de criminalización. Pero también estábamos con la Asociación de Mujeres eh, em, Populares y Diversas y las organizaciones feministas que en ese momento estaban, digamos, surgiendo como con mayor fuerza, ¿no? En 2016 es que cambiamos a la cuestión tecnológica, pero no solo fue un cambio tecnológico, es decir, bueno, ya no somos una radio en línea, sino ahora somos un medio digital multimedios, sino fue repensar todo lo que implica hacer comunicación comunitaria en un contexto en el que la consigna que habíamos tenido durante años de la limitación de comunicar, de que no tenemos formas de comunicar con Internet y con esta expansión de las posibilidades de comunicar, ya no era suficiente el decir, bueno, vamos a crear un medio, porque ya cualquier persona ahorita con un celular, con Internet, puede comunicar. Entonces, ya no era la consigna de, bueno, vamos a generar que más voces participen en el espacio, porque todo el mundo estaba participando y nos pasó a nosotras que ya las organizaciones ya no nos llamaban para hacer las transmisiones porque ya transmitían por sí solas en sus Facebook, en sus YouTube y ya no necesitaban de la Wambra, ¿no? Entonces, cuando dijimos, bueno, repensemos, o sea, el cambio siempre hay una consigna que nosotras decimos que las tecnologías, digamos, o sea, nosotras lidiamos con este discurso del presentismo tecnológico, ¿no? O sea, de que son las tecnologías las que ahorita construyen la comunicación. No es así, o sea, hay las prácticas que nos apropiamos de esas tecnologías y las tecnologías no son neutrales, son políticas y apropiarnos de esos espacios implica repensar nuestras prácticas de cómo construimos la comunicación y los proyectos políticos comunicacionales. Entonces, hacer una comunicación comunitaria en Internet, en las redes sociales que pertenecen a plataformas, en la página web, digamos, tomarnos el espacio digital, implica repensar también qué disputas vamos a generar en ese espacio para transformar ese espacio y construir otras formas de hacer comunicación. Entonces, en ese trasladar y repensar fuimos experimentando, o sea, digamos, como cambiando y diciendo, bueno, a ver, si hacemos, somos un medio digital comunitario, porque nosotras somos nativas digitales, o sea, nacimos en Internet, ¿no? Pero con esta historia, digamos, de la memoria de la radio, ¿no? Previa. Entonces, ¿cómo transformamos este espacio? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo fortalecemos dinámicas apropiándonos de estas posibilidades de comunicar? Pero cómo eso no basta, porque no basta con el producto. Implica pensar en los procesos de producción, cómo hacemos otras metodologías para construir productos de comunicación y periodismo distintos desde lógicas participativas, comunitarias. ¿Cómo generamos, o sea, qué voces están faltando en el espacio digital que no están presentes a pesar de que existe la posibilidad de comunicar?
quiénes están tomando, digamos, cuando hablamos de los feminismos, tal vez solo estemos cubriendo lo que están haciendo las feministas urbanas, qué pasa con las feministas indígenas, afrodescendientes, negras. Entonces empezamos como a complejizar y a buscar esos huequitos que había la necesidad, esos hilitos que había la necesidad de irles jalando y de decir, bueno, esto es lo que implica hacer comunicación comunitaria en este espacio, ¿no? Y claro, nosotras siempre planteábamos una discusión sobre cómo habían sido concebidos los medios comunitarios en Ecuador, ¿no? Porque ha habido una tradición muy fuerte histórica de esta mirada de que los medios comunitarios son los que se construyeron desde la matriz, digamos, de la Iglesia Católica, porque hay una fuerte presencia histórica de los medios comunitarios que nacieron en los procesos de educación popular, de la teología de la liberación. Pero en el contexto en el que nosotras estábamos movilizándonos en las calles con los feminismos desde 2016 con fuerza hasta hoy en día, hasta 2022 con mucha más fuerza, ¿qué es lo que pasaba? Pues esas iglesias también se estaban, en cambio, derechizando, generando propuestas conservadoras, retrocesos de derechos y planteando una disputa hacia los avances de los feminismos y diciendo y también movilizándose, pero en contra de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Entonces nosotras decíamos, a ver, lo comunitario es lo que dice la ley que es, o sea, digamos, si es que le dice a una iglesia evangélica que está difundiendo discursos antiderechos que es comunitario, ¿eso es lo comunitario o qué es lo comunitario, no? Entonces, ahí hicimos un enlace muy fuerte con la propuesta de conceptual que trabaja Raquel Gutiérrez en México de las tramas comunitarias, de qué implica generar esta red de vínculos, ¿no? De vínculos, de prácticas, qué implica las comunidades de sentidos que comparten marcos de interpretación, que comparten luchas, que comparten accionar político, ¿no? Y cómo a esas comunidades que están en el campo, en la ciudad, en lo urbano, que están incluso en las redes, digamos, transnacionales, ¿no? Conectadas a través de Internet en distintos países de América Latina, se pueden articular y tejer en un espacio de comunicación comunitaria. Eso, Pati. Muchas gracias, gracias Ana, gracias por este recorrido desde la organización ciudadana, lo que mencionaste de la radio como tecnología de apropiación en América Latina en sus inicios, que todavía sigue haciendo sentido, este cambio en la consigna, ¿cierto? Cómo nos invita Ana a mirar críticamente nuestras prácticas, a entender lo digital como un escenario político y seguir disputando estos espacios en esta lucha por recuperar la palabra que sigue camino al andar. Por los tiempos vamos a hacer una pequeña modificación y me gustaría poder abrir la palabra a nuestro público para luego volver y cerrar con algunas reflexiones finales de nuestras invitadas, porque me imagino que muchas radialistas que están por ahí están con ganas de levantar la mano, de conversar, de poder generar consultas a nuestras invitadas. Vamos a ver si alguien por ahí, ya sea por el chat o que quiera prender la cámara y comentar, o quizás no, y puedo seguir Bueno, con mi pauta. a ver, déjame decir una cosita mientras se Adelante. animan las compañeras. Una de las cosas que me parecían importantes que se pudo trabajar con las mujeres es la apropiación de la tecnología. Como yo les contaba que a mí me habían prohibido entrar a la cabina y aprender tecnología, entonces Loreta Bravo, la Maca, que ahora vive en Oaxaca, fue quien nos hizo para las mujeres un taller de cómo construir un transmisor FM. ¿Ah? ¿No? Una cosa chiquitita que costaba $120, pero que permitió que muchas mujeres de las comunidades, de los pueblitos, tuvieran su propia emisora barrial. Solamente alcanzaba a 2 cuadras de su barrio, pero esa fue una tecnología y que fue tan importante porque rompió ese techo que no era ni de cristal, de acero, creo, de que las mujeres no podíamos hacer tecnología, no podíamos apropiarnos de la tecnología.
Y ahí quedó demostrada con el trabajo en la maca y después de muchas otras compañeras que sí podíamos, siempre decíamos esto, sí podemos, sí lo hacemos. Muchas gracias, Tachi. Si alguien se anima de quienes nos acompañan a hacer alguna pregunta, reflexión, si no rescato algunos mensajes del chat. Desde Brasil, Rosa González dice que enfrentamos discriminalización, perdón, no tenemos financiamiento público que dé sustentabilidad a nuestras radios comunitarias. Rocío Suárez López de Radio de Cuernavaca, en México, dice que el asunto de la remuneración en el trabajo radial comunitario es un tema muy sensible que se debe atender, así como la sostenibilidad económica de nuestras radios, esto en relación a las primeras eh, intervenciones que hicieron nuestras invitadas. Podemos seguir conversando y profundizando si es que alguien del público no quiere sumar alguna reflexión, en que nos puedan contar Tachi, Maru, Ana, cuáles son los principales desafíos que consideran que enfrentamos las mujeres que hacemos hoy día comunicación alternativa, popular y comunitaria, en esto de querer seguir construyendo sociedades más justas, más transformadoras, que es lo que nos conmueve y lo que nos lleva también a reunirnos. Si me pueden comentar eso y luego retomo con Ignia, que ahí le vi la manito levantada. ¿Sí? Sí, adelante, Tachi. ¿Qué desafíos tenemos? Uf, ya hablamos que tenemos un contexto realmente difícil, ¿no? Difícil, pero ahí estamos. El otro día estaba escuchando a Rita Segato. Ella decía que las mujeres cambiamos la vida, cambiamos el modo de hacer la vida. Y eso es un desafío para nosotras, ¿no? ¿Cómo seguimos cambiando la vida a través de la comunicación? A través de donde estamos, a través de la comunicación, sea en la web, sea online, sea en las radios callejeras, en las comunidades, hablando idiomas originarios, ¿no? Bueno, siendo la gente joven, todas tenemos la posibilidad de trabajar para cambiar esta vida. Hay una cosa bien importante, ¿no? Ya hablaron las compañeras también de cómo ahora la web, digamos, el mundo del Internet es un espacio de disputa para las mujeres. Vemos desgraciadamente cómo hay una agresión patriarcal permanente, ¿no? En la web. Hace poquito salió la noticia tremenda de la CNN que había una academia de violación, ¿no? En el Internet, donde en un mes fue vista por 62 millones de personas, de varones, ¿no? Que se intercambiaban el cómo drogar, dormir, tomar fotos y abusar de sus propias parejas, ¿no? En sus propias casas, ¿no? Recordando de Dominique Pelicot, ese mismo, pero multiplicado a través de una plataforma. Entonces nos toca luchar contra eso, nos toca con esa agresividad, nos toca meternos, digamos, en todos los medios de comunicación, en los tradicionales, en las tecnologías nuevas y todo, para defender nuestros derechos, para proponer un mundo nuevo. Y proponer un mundo nuevo para nosotras, pero también para nuestra Pachamama, ¿no? Para nuestro planeta. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer. Conservar nuestros derechos, enfrentar los fundamentalismos, enfrentarnos al extractivismo destructivo de la... Y yo digo, hay que resistir, hay que rebelarnos, hay que reconstruir sin perder la rabia, pero también sin perder la alegría y la esperanza. Para mí eso es un desafío tremendo. Y juntas, por supuesto, juntas, en juntanza. Muchas gracias, Tachi. Me quedo con tu última frase de
reconstruir sin perder la rabia y sin perder la esperanza y juntas y juntos avanzando en transformar esta sociedad. Maru, Anita, ¿quieren sumar algo en relación a estos desafíos, a estas reflexiones finales? Maru. Sí, pues creo que Tachi ya lo dijo bastante bien. Em, el gran desafío para mí es cómo logramos em, posicionarnos como medios de comunicación que tienen el reconocimiento social como fuentes informativas verídicas y que además podamos hacerlo, como dice Tachi, en juntanza, como cómo nos podemos apoyar unos a otros, ¿no? Eh, Creo que eso, para mí, eso sería lo ideal. Este, trabajar, trabajar en red y sin olvidar que nuestro trabajo es profesional y que nuestro trabajo merece ser eh, remunerado. Eso. Muchas gracias, Maru. Me quedo también ahí con tus frases finales de trabajar en red y sin olvidar que este trabajo merece ser remunerado porque la lucha por la sostenibilidad económica de nuestras radios y también de valorar nuestro trabajo en lo económico es importante y hay que tratar de avanzar a que podamos vivir bien también, vivir de una manera digna todas y todos. Anita, Eh, a ver, creo que este espacio es como uno de los espacios que apela a uno de los puntos ahorita centrales, ¿no? Que les decía al inicio. Hay un contexto muy fuerte que se está dando en esta alianza que para nosotras es una alianza económica, política, tecnológica, de reacción, digamos, a muchos de los avances que habían logrado movimientos sociales como el feminista, ¿no? Como el ecologista, como el LGBTI, como el movimiento de las y los trabajadores. Entonces, frente a todo eso, se fue consolidando una reacción muy fuerte, muy agresiva para detener, digamos, todo ese avance y intentar y decir, bueno, a ver, aguanten, como dicen, ¿no? O sea, ya esto ya fue demasiado, ¿no? Entonces, el ejercicio es como mirar todo lo que sí se ha logrado y se ha avanzado, o sea, la apuesta que ha logrado eh, el movimiento de comunicación comunitaria y alternativa a lo largo de los años es muy fuerte, ¿no? Y hay veces en las que cuando hay un contexto tan agresivo, tan despiadado, tan necropolítico como dicen, digamos, por ahí, que vincula la muerte, o sea, que hace la política de la muerte como la política más fuerte del momento, eso también se da en el espacio de la comunicación, ¿no? Porque nos quieren justamente incomunicados y aislados, o sea, todos comunicando, las plataformas tomándonos los datos, pero sin encontrarnos con los otros y sin posibilidad de juntarnos para accionar políticamente. Entonces, cuando hacemos estos espacios de encuentro, de conversa, de pensar cómo estamos las unas, cómo estamos las otras, de trabajo en red, de querer revitalizar las cosas, es como que esa apuesta, digamos, del poder se rompe un poquito, ¿no? Se rompe un poquito porque estamos apostándole por contracorriente contra lo que nos están diciendo que debería hacerse este rato, que es cuidar nuestro metro cuadrado, ¿no? Poner rejas en el condominio, colocar cámaras de seguridad,
decir que la apuesta colectiva no funciona, no vale, porque ese no es el camino. Romper, digamos, y fracturar todos los espacios posibles porque hay ahí unas dinámicas muy fuertes de cancelación, de abuso hacia todo lo que implica algo que no sea lo que está planteando el poder, ¿no? Entonces, este espacio es una apuesta por eso, o sea, juntarnos, la primera cosa. La segunda es justo cómo cambiamos las narrativas de la desesperanza, porque yo sí creo que en estos tiempos nos enfrentamos a eso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó durante los meses desde que estamos aquí en Ecuador con esto de lo del conflicto armado interno. Se volvió como una situación, o sea, hemos estado viviendo tan aceleradamente el conflicto y la violencia que en otros países tardaron décadas en consolidarse. En Ecuador han sido cambios que han durado un mes, o sea, 3 meses y ya la cosa es distinta. Pasa un mes más y tenemos otra cosa encima, ¿no? Entonces, ha sido como imposible. Entonces, estamos viviendo momentos en los que estamos abrumadas, estamos colapsadas, estamos precarizadas, estamos agobiadas. Entonces, cuando eso nos pasa, porque es lógico que si estamos cansadas, si estamos, no vamos a querer pensar en caminos alternativos, ¿no? Y es como que la esperanza se va perdiendo poquito a poquito. Entonces, ¿dónde encontramos, o sea, cuáles son esas fuentes de esperanza que tenemos en el trabajo de comunicación comunitaria y en los espacios con las comunidades? Nosotras hemos encontrado de que es justamente generar espacios de encuentro presencial, salir de la virtualidad porque nos ha generado un cansancio después de la pandemia, encontrar espacios de disfrute, o sea, hacer cosas que nos junten para bailar, para reírnos, para hacer memoria de las cosas y las locuras que hicieron las viejas antes, o sea, eso es algo súper lindo porque te refresca y te dice, bueno, miren todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, encontrar esos espacios de encuentro, generar espacios con las mujeres amas de casa, por ejemplo, a mí algo que me ha levantado mucho y me ha sostenido en tiempos muy difíciles de mucha agresividad y de violencia, ha sido justamente los espacios de encuentro con otras madres, ¿no? O sea, de la maternidad, por ejemplo, de cómo pensamos y nos encontramos con otras madres, con otras guaguas, em, qué hacemos para valorar también y dar la gratitud a las compañeras que han trabajado durante años y que han puesto su cuerpo y su vida como a sostener los procesos, ¿no? Encontrar formas para justamente eh, sostener a esas mujeres que han estado haciendo ese trabajo de sostener a los otros y a las otras. Y en muchos casos esas mujeres, que muchas tal vez estén aquí, son las que están sosteniendo las radios y las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenemos también esas cosas? Sí es apostándole también a los espacios de cuidado feminista, ¿no? También, ¿no? Que son cuidados colectivos, o sea, y eso es como una de las cosas, sí, como dice, colectivizar los cuidados. Eh, y otra de las cosas es empezar a construir, digamos, narrativas que nos devuelvan la esperanza, o sea, empezar a hablar, empezar a decir cosas, empezar a imaginar cosas que nos devuelvan la esperanza para decir, bueno, por aquí estamos, así, por aquí estamos y estamos resistiendo y no nos van a callar ni no nos van a limitar por, aunque esté pasando cosas muy duras, ¿no? Eso, Pati. Muchas gracias, Ana. Me quedo ahí con la reflexión de cuando todo nos lleva a lo individual, apostar por lo colectivo y esta invitación que nos hace a construir una narrativa de la esperanza. También aprovechar en Tachi, en Maru y en Tiana, reconocer este trabajo radialista feminista y lo que hay detrás de ello, de muchas mujeres que también lo realizan, pero que hoy lo ponemos en la voz y en los rostros de ustedes para valorar el trabajo que vienen haciendo y impulsarlas a seguir en ese camino, como a tantas otras que intentamos a través de la radio y la comunicación popular transformar los espacios y los territorios. La compañera Ignia tenía la mano levantada hace bastante Sí, y rato. Me gustaría Pati, te interrumpo para la foto final, que no se nos vayan ahí. sí, Por no favor, escuchamos una fotico.
Y cerramos y agradecer porque se han mantenido casi los 35, 36 personas de manera constante estas 2 horas. Sí, Ignia, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? O buenas Sí, noches. sí. Qué suerte, porque se me corta y se me corta el internet. No sé, creo que está muy pesado. Y aviso que mi cámara no está funcionando, por eso no estoy prendiendo, pero voy a solucionar para una próxima reunión. Bueno, mi nombre es Iña Vázquez, yo soy del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay. Soy secretaria de Relaciones Internacionales, también está acá nuestra secretaria de Finanzas y está nuestra secretaria general también dentro de la reunión, que también todas somos locutoras de la radio que le llamamos Doméstica Ñe'e. Ñe'e en guaraní, que significa eh, las trabajadoras que hablan en otros términos así generales, vamos a decirlo. Eh, Quería tomar un poquito las palabras de Ana, que había dicho en su primer comentario cuando yo ingresé recién a las 9 y algo. Había dicho que hubo un momento en donde ellos no tenían acceso a Facebook para transmitirlo, cosas así, ¿verdad? Y después también, ahora en esta última parte, ella habló de que tenemos que desconectar un poquitito de la tecnología y que nosotros tengamos, o sea, que tengamos encuentros y espacios donde podamos ayudar a otras compañeras, ¿verdad? Feministas. Entonces, digo nomás, yo estaba pensando, ¿verdad? Porque con todo lo que dijo me puse a analizar que gracias a la pandemia, lo único positivo que dejó la pandemia, porque también dejó cosas positivas a pesar de toda la tragedia que tuvimos en el mundo, es que avanzó bastante la tecnología, que hoy en día casi el, no sé, 80%, 70% de la población mundial tiene acceso a la tecnología. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros como trabajadoras domésticas es un poquito más complicado porque para una integración física, vamos a decirle así, ¿verdad? Entonces, una trabajadora doméstica cuando está planchando o está lavando los cubiertos puede escuchar la radio. En nuestro caso, nosotros transmitimos los derechos laborales de las trabajadoras, las leyes que se aplican en este país, las trabas que tenemos, de repente hacemos algunas que otras críticas al gobierno, o sea, bastantes cosas. Hablamos sobre la política de cuidados, sobre el convenio 190, sobre el 189, sobre todo tipo de violencia contra la mujer, sobre las leyes que tenemos, dónde pueden hacer sus denuncias, cosas informativas que le pueden llegar a las mujeres para que les pueda ayudar en el día a día y con distintos tipos de situaciones, no solamente laboral, sino que Ignia se corta un poquito. también Corta el audio, sí. Sí, tenemos unos problemas ahí de conexión con Ignia. Agradecerle, sí, a este sindicato. nos enfocamos más en lo que tiene que ver con el fichero de forma global. Sí, ¿me escuchan? Ignia, ¿Me escuchan tenemos ahí? un poquito más o menos. Muy cortado. Sí, pero te Y agradecemos, ahí agradecemos a Sintra Despi desde Paraguay, en la voz de Ignia, ahí también en el chat las compañeras van a poder ver comentarios muy bonitos desde Paraguay, Alejandro desde México, Claudia de Argentina, varios mensajitos que les han dejado por sus intervenciones. Ya vamos a cerrar este espacio. La Las fotico. invito, los invito a que prendan las cámaras para que podamos sacarnos esta foto Sí, colectiva. vamos a hacerlo en dos tomas. Entonces, en esta primera, Rosalba Muñoz, Amambay, Ayala, Marciana, Jimena, Sonia, Rocío Suárez faltarían por prender su cámara. Entonces, ya están. Ahí están Manuela, apareciendo. ajá, Laura y Karina, Amambay y Sonia. Listo, muy bien. Entonces, uno, dos y tres. ¿Listo? Y, un momento, por favor. Para la siguiente, vamos con, a ver, en esta va Jimena González, Sonia Troche,
María Faustina, Zenaida Colina, alguien que está llamado ZZ, ZT, María Guadalupe, creo, Joana Sosa, y bueno, prendan también las cámaras, por favor. Y 1, 2, eso, y 3. ¿Listo? Perfecto. Que nos quedara el foto del recuerdo. Muchas gracias a quienes se Gracias. sumaron. Va a quedar en YouTube estos testimonios, estas reflexiones y la invitación a que sigamos trabajando en red, a que hagamos memoria de los procesos, proyectemos presente y futuro para seguir haciendo de la comunicación popular una alternativa real para nuestros pueblos y nuestros territorios. Un fuerte abrazo, Un gracias a todos. abrazo, un gusto Gracias, encontrarnos. gracias Maru. Gracias por este Gracias a encuentro. todas. Gracias, Tati, Gracias Diana. a todas. Abrazo, gracias a todas, Gracias. a todos. Seguimos Muchas conectadas. gracias. Un abrazo. Felicitaciones. Muy bien, gracias. Chévere. Gracias a Dios a todas. Chao, chao, querida Besos, Tachi. besos. Anita, chao. muchas gracias. Chao. Chao, Chao. 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 Chao, a todas. Muchas gracias, Pati. Gracias a todas. Chao, chao. Gracias a las invitadas, Tachi, y a ver, Maru, Anita, todavía, ya no sé si está todavía. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Pásenla muy bien. Gracias. Hicimos las 2 horas justito. Sí, sí, sí. Mañana desgrabamos y hacemos notica. Sí. Bueno, Súper, salió bonito. sí, salió muy bonito, salió muy bonito. Estuvo bonito el compartir.